Bueno, mi nombre es Gregorio Ruiz y hoy estaremos hablando sobre la estequiometría y redox en la química. También estaremos con una resolución de ejercicio, lo cual se explicará paso a paso cómo se va a resolver. La estequiometría se ocupa en los aspectos cuantitativos de la reacción química, entendida como un proceso en el cual una sustancia o varias sustancias se forman a partir de otra u otras. Jeremiah Benjamin Richter, en 1792, quien descubrió la estequiometría como la ciencia que mide las proporciones cuantitativas o relaciones de masa de los elementos químicos que están implicados. Y la estequiometría establece relaciones entre las moléculas o elementos que conforman los reactivos de una ecuación química con los productos de dicha reacción. Redox, oxidación-reducción, es una reacción de transferencia de electrones. La especie que pierde los electrones se oxida y la que los gana se reduce. Se llama reductor a la especie que cede los electrones y oxidante a lo que los capta. Como podemos ver en la diapositiva, el agente reductor es el zinc más el sulfuro de hierro, es el agente oxidante. Eso produce sulfuro de zinc más hierro. El sulfuro de zinc sería la forma oxidada y el hierro ya quedaría en su forma reducida. Bueno, ahora proseguimos con la resolución del ejercicio, que el enunciado dice lo siguiente: las reacciones de fotosíntesis en los invernaderos utilizan dióxido de carbono y agua para producir glucosa y oxígeno. Escribe la ecuación química balanceada y de la reacción si una planta tiene 88 gramos de dióxido de carbono y 64 gramos de agua disponible para la fotosíntesis, y determinar A, el reactivo limitante, B, el reactivo en exceso y la masa en exceso, y C, la masa de glucosa producida. Ok, con la solución del ejercicio tenemos el reactivo, tenemos lo que produce y el producto. Ya viendo teniendo esto, lo que nos piden es el reactivo limitante. Entonces calculamos el peso molecular. Calculando el peso molecular del carbono, obtenemos que el carbono es igual a 1 por 12, que es igual a 12, y el oxígeno 2 por 16 es igual a 32, y nos da 44 gramos de mol del carbono. Y calculando el peso molecular del oxígeno, nos dice que 2 por 1 es 2 obviamente, y 1 por 16 es 16, y nos quedarían 18 gramos de mol para el agua. Ok, entonces buscamos los moles del carbono, que como nos dice la fórmula, que tiene 88 gramos de dióxido de carbono por un mol entre 44, nos da un total de 2 mol de carbono. Entonces decimos que el reactivo limitante es el dióxido de carbono. Y ahora buscamos los moles del agua, que nos dice que tenemos 64 gramos de agua por un mol entre 18, y nos da un total de 3,556 moles de agua. La siguiente incógnita es el reactivo en exceso y la masa en exceso. Entonces decimos que el reactivo en exceso es el agua, haciendo su fórmula, el agua, el valor del reactivo, o sea, haciendo su fórmula el H2O, y el exceso es de 3,556 mol de H2O. Entonces sacamos su peso molecular, que es del hidrógeno 2 por 1, 2, y del oxígeno 1 por 16, y dice que ya lo habíamos hecho anteriormente, nos da 18 gramos de mol de H2O. Y dentro de la nota decimos que procedemos a calcular el peso molecular del agua, siendo su valor 18 mol. Entonces decimos que 3,556 mol de H2O por 18 de H2O entre un mol nos da un total de 64 H2O, gramos de H2O. Eso quiere decir que el H2O es la masa en exceso. Y la última incógnita, la C, es la masa de glucosa producida. Entonces calculamos el peso molecular del carbono, vendría siendo 6 por 2 de 72, del hidrógeno 12 por 1 12, y del oxígeno serían 6 por 16, 96, y nos da un total de 180 gramos mol de lo que estamos buscando.